Buenos días, familia IDC. Es un gusto estar nuevamente con ustedes. Como siempre digo, es un tremendo honor poder compartir la palabra con mi familia, con la iglesia que tanto amo, ¿no? Nuestra iglesia en IDC. Así que estoy súper contento de estar aquí con ustedes. Como saben, yo ahora no puedo filmar mi enseñanza en el campo, como lo hice antes, en un lugar bonito allá en Estados Unidos. Ahora tengo que hacerlo aquí en casa porque nuevamente una cuarentena nos ha tomado, así que no podemos salir y es súper interesante cómo es que este virus que parecía tan lejano en otra parte del mundo, en otro continente, en un país como en Asia, donde probablemente ninguno de nosotros ha estado ahí, llegó a nuestras vidas y ahora vemos todo lo que está pasando en cuanto a la economía, personas enfermas y aún mayor, ¿no? Seres que conocemos y que se están enfermando y algunos están partiendo. Quizás te ha tocado vivir que un ser querido se ha ido por esta pandemia. Y es que en esos momentos nos sentimos tan vulnerables, ¿verdad? Nos sentimos que no somos tan invencibles como pensábamos. Y que este virus que parecía tan pequeño de pronto vino y se está arrebatando a tantas personas. Dicen las estadísticas que ya casi 2 millones de personas están muriendo, falleciendo por este virus. Sin embargo, si el virus no nos llega a tocar a nosotros, algún momento nuestros seres queridos y nuestra propia vida se irá de este mundo. Porque la vida no es eterna, la vida humana acaba, tiene un comienzo y tiene un fin. Y esa es la realidad del mundo y a veces no queremos hablar de la muerte, no queremos hablar de nuestros seres queridos que nos van a dejar. Queremos escapar de esa verdad porque realmente nos genera quizás ansiedad, preocupación, pero hay que hablar del tema. Y me cuesta hablar de este tema porque yo soy una persona un poco ansiosa y hablar de la muerte no es algo que me guste, pero de pronto la Biblia me toma a mí y yo no puedo escaparme de eso. Así que hoy día vamos a estudiar justamente de esto. Vamos a hablar específicamente de la muerte de las personas a quienes amamos. Porque hoy día vamos a hablar sobre cómo la esposa de Abraham partió, dejó a Abraham en esta vida. Y esto es un relato de Génesis capítulo 23, donde vamos a ver este tema. Así que el tema de mi enseñanza se llama Esperanza en medio de la pérdida. ¿Ya? Esperanza en medio de la pérdida. Y quería pensar en 3 aspectos sobre la pérdida humana, pero desde una perspectiva de personas de fe, de personas que creen en Dios. Así que en primer lugar quería tocar el tema de la pérdida y el dolor. En segundo lugar quería pensar en el propósito de la vida en medio del dolor. Y por último quería pensar en la esperanza de la eternidad. Así que voy a comenzar con el dolor de la pérdida. Y quiero que te fijes conmigo en Génesis capítulo 23, el versículo 1 y 2. Mira lo que dice y hay que prestarle mucha atención. Y Sara vivió 127 años y murió en Kirat Arba, es decir, la ciudad de Hebrón, en la tierra de Canaán. Repito, Sara vivió 127 años y murió. La enseñanza pasada en Génesis capítulo 22 vimos y pudimos contemplar esta clásica, esta potente historia entre Abraham y su hijo, ¿no? Isaac, cuando Dios manda a que Abraham sacrifique lo que Dios le había prometido a Dios, lo que más apreciaba a Abraham, que era a su propio hijo. Y esta fue una prueba de fe para Abraham increíble, ¿no? Y la historia nos narra cómo
Abraham estaba a punto de sacrificar a su hijo y de pronto Dios le detiene a Abraham y le dice que era una prueba, ¿no? Y que probó su fe y su lealtad al que se lo merece todo. Y es que Abraham, en la vida de Abraham hay historias muy fascinantes, una y otra vez, historias que marcaron su vida. Una de estas historias es este momento en la enseñanza pasada de Abraham sacrificando a Isaac. De esa historia han sacado películas, se ha escrito tanto en la teología, en libros no cristianos, incluso en el arte de la pintura. Tú vas a ver pinturas de Rembrandt o de Caravaggio que pintan sobre esta historia, porque es una historia tremenda y fascinante. Es fascinante. Pero yo quería pensar en que, y quiero que me ayudes a pensar en esto. Imagínate que estaríamos hablando con Abraham. ¿Okay? Imagínate que estamos hablando con Abraham y le hacemos esta pregunta. ¿Ya? Abraham, ¿cuál fue el momento que marcó tu vida? ¿Cuál fue el momento? Y seguro que hay muchas historias que se te vendrían a la mente, ¿no? Podrías pensar cuando Dios le dijo a Abraham que salga de su tierra, de su parentela, que lo deje todo por amor del nombre de Dios y por su gloria. Quizás podríamos pensar en cuando ese momento en que Abraham no veía esa promesa que Dios le había dado de una descendencia gigante y de pronto lo saca de la casa y le hace mirar las estrellas y le dice que su descendencia será como las estrellas que ve en el horizonte y que confía en él. Estaría fascinante. Y quizás pudo ser eso. O quizás esta historia que acabamos de ver de cuando Abraham iba a sacrificar a su hijo y Dios de pronto lo detiene, ¿no? Una historia tan fascinante. O quizás no. Quizás no. Probablemente no. Y es que hay pocas cosas en la vida que nos marcan más que la muerte del ser que amamos. Eso lo marca todo, eso lo cambia todo. Y probablemente la respuesta de Abraham sería que el momento que más marcó su vida fue el momento que su mujer Sara falleció y se fue de esta tierra. Abraham sufrió como cualquiera de nosotros, porque él no era más superhombre o menos superhombre que nosotros. Era un hombre tal como nosotros. Y esto marcó profundamente su vida, porque mira lo que dice el texto, y eso es lo que yo me quería fijar. Dice, Abraham hizo duelo y lloró por ella. Abraham hizo duelo y lloró por ella. No hay otro texto en la Biblia entera que diga que Abraham lloró. No lo hay. No existe. Ni cuando salió de su tierra y dejó a su familia y se fue a emprender algo que él no sabía. No dice que de pronto Abraham se puso a llorar. Ni cuando no veía la promesa de Dios. No dice que Abraham cayó en llanto. Ni cuando iba a sacrificar a Isaac. Dice que él estaba en llanto. Mas cuando perdió a la mujer de su vida, dice el texto que Abraham hizo duelo y lloró. Y es que perder a un ser amado es quizás una de las cosas más dolorosas de esta vida. Es lo más doloroso, duele el alma. La mujer que le había acompañado a Abraham toda su vida, literalmente dice 127 años había vivido Sara y había acompañado casi todos estos años, había acompañado a Abraham. De ahí tú puedes pensar en todos aquellos recuerdos de Abraham cuando su esposa deja de ser, cuando salieron de Ur y emprendieron esta marcha a la promesa de Dios y a su llamado, cuando no veían la promesa de Dios y ellos estaban inquietos, cuando nació su hijo Isaac. Imagínate ese momento, después de tantos años nació el hijo que tanto esperaban cuando ya eran ancianos y fue una felicidad tremenda, tanto así que a Isaac le pusieron hijo de la alegría porque Abraham era feliz. Imagínate todos esos momentos
que Abraham recordó en el momento en que su mujer falleció. Y es que en muchos círculos religiosos se nos ha mentido que los hombres y las mujeres de fe no sufren por las pérdidas, no lloran por las pérdidas, no deben de dolerse de igual manera. Sin embargo, esto no dice el texto aquí. El texto dice que Abraham sufrió, lloró, cayó en llanto. Perder a un ser querido es sumamente doloroso, sumamente doloroso. Me acuerdo de este pasaje con el rey David. ¿Te acuerdas que el rey David tenía un mejor amigo, Jonatán, y era como su hermano, era su sangre, era su familia? El rey David era un hombre fuerte, un luchador, un hombre mataosos, mataleones, matagigantes. Era un hombre duro, fuerte. Pero el día en que muere es su mejor amigo de toda la vida. Dice la Biblia en 2 Samuel 1:26 que David dijo estas palabras cuando Jonatán, su mejor amigo, murió. ¿Cómo lloro por ti, Jonatán, hermano mío? Oh, cuánto te amaba. Tu amor por mí fue profundo más que el amor incluso de las mujeres. Dice que David lloraba y lloraba por la muerte de su mejor amigo. Es que perder a quien amas, la muerte de quien amas, realmente duele el alma. Duele. ¿Por qué duele tanto la pérdida? Y es que Dios nos dotó, cuando nos creó, dotó al ser humano de algo que no tienen las bestias. Yo sé que hay personas que aman mucho a los animales y los defienden, pero Dios nos dotó a los seres humanos con esto llamado emociones. Y yo agregaría algo más, recuerdos. Las bestias no tienen recuerdos. El ser humano es constante cada momento a tener recuerdos y recuerdos. La vida humana está construida de recuerdos. Toda la raza humana está construida de eso. Y por eso duele tanto. Porque no se va así de tu mente alguien a quien amaste. Recuerdas todos los pasajes que viviste. Y los sentimientos afloran. Perder a un ser humano, perder al ser que amas, realmente duele. Y quiero decirte hoy, después de todo lo que estamos viviendo, o en algún momento lo vivirás, quiero decirte hoy que si has perdido a un ser querido, que nadie, no importa, líder, pastor, psicólogo, que nadie te diga cómo guardar tu duelo. Que nadie te lo diga. Si eres un hombre de fe, no te sientas una persona menos de fe por llorar y dolerte a lo más bajo por la persona que te dejó. Y la segunda cosa que veo aquí en este pasaje es que aunque Sara dejó a su esposo, Sara tenía una vida con propósito. Y este es el segundo punto de la enseñanza, el propósito de la vida. Dice el versículo 3 que luego de la muerte de Sara, Abraham se retiró donde estaba la difunta y fue a proponer a los hiitas lo siguiente: entre ustedes yo soy extranjero. No obstante, quiero pedirles que me vendan un sepulcro para enterrar a mi esposa. Y es que Abraham, luego de esta pérdida, de este llanto, de este duelo, tiene que hacer lo que tiene que hacer como seres humanos. Y entonces va a hacer las gestiones a
A la puerta de la ciudad, en aquella época, en el mundo antiguo, los ancianos, los jueces, los encargados de la ciudad estaban en la puerta. Y ahí Abraham va y empieza a gestionar dónde va a enterrar a Sara, pero Abraham quiere buscar un lugar en ese lugar para enterrarla. Quiere enterrarla en este lugar llamado Hebrón. Y dice que al fin le venden el lugar, una cueva donde enterrar a su esposa. Abraham no tiene ningún problema en pagar lo que tiene que pagar por la sepultura de su esposa. Y es interesante que en esta historia Abraham, como sea, quiere este lugar específico. Y Abraham no quiere enterrar a su mujer de donde fueron alguna vez en Ur, sino que él quiere que su esposa esté enterrada en Hebrón. ¿Pero qué quería hacer eso Abraham? Es que aquel lugar de Hebrón era el lugar de la tierra prometida. Era el lugar que Dios había prometido a Abraham para el futuro pueblo que iba a descender de él. Era la tierra prometida. Y es que Abraham, esto era un símbolo de que la vida de Abraham tenía un propósito. Su propósito fue seguir a Dios y ahora te voy a enterrar donde Dios nos prometió que esto íbamos a lograr en la vida. Esto era lo más significativo para Sara. Porque Sara no era solamente la esposa de Abraham. Sara era una mujer que creyó también en Dios, débil como Abraham, llena de gracia por Dios como Abraham. Era exactamente lo mismo. Sara tenía una propia fe. La vida de Sara tuvo propósito, un propósito. Y Hebreos capítulo 11, verso 11 dice: por la fe también la misma Sara, siendo estéril, recibió fuerza para concebir y dio a luz, aún fuera de tiempo de la edad, porque creyó que era fiel quien lo había prometido. Sara creyó en Dios. Sara creyó que Dios era fiel. Sara era una mujer de fe. Nada mejor que pasar por esta vida sabiendo que cumpliste tu propósito. Nada más alentador cuando hiciste y serviste a Dios. Nada más alentador para tus seres queridos saber que tú serviste a Dios. Que hiciste lo que tenías que hacer. Eso es una vida que tiene propósito. Y es que una vida sin propósito es una vida sin sentido. Y el propósito de la vida de Sara es el propósito más solemne, más grande. El propósito de la vida de Sara era seguir a Dios y creer en Él. Qué precioso despedirse de alguien que cumplió cabalmente su propósito. ¿Cuál es tu propósito en la vida? ¿Cuál es? ¿Cuál es mi propósito? Quizás para algunos su propósito en la vida es hacer más dinero o tener un éxito profesional o no sé, ayudar al medio ambiente o no sé. Y todas estas cosas no son malas en sí. Está bien. Qué bueno. Pero para una persona de fe, el mayor propósito en la vida, por encima de todo, es creer en Dios y servirle. Eso es lo que nos llena a las personas que creemos en Dios. Señor, quiero creer en ti, quiero servirte, quiero adorarte, quiero tener comunión contigo. Y eso te satisface la vida. Quiero ayudar al prójimo, quiero hacer todo por lo que me creaste. Ese es el propósito para las personas de fe. Ese es el verdadero propósito. Una vida con propósito no solo es que vivamos por aquí en la vida, sino que vivamos una vida sirviendo a Dios con una
esperanza mayor. Y este es el tercer punto, que es la esperanza de la eternidad. Mira lo que dice el verso 19. Y luego Abraham sepultó a su esposa Sara en la cueva del campo de Macpelá, que está cerca de Mamre, es decir, en Hebrón, en la tierra de Canaán. El sepultarla Abraham en este lugar a Sara no solamente significaba que Sara tuvo un propósito de creer en Dios, sino que Abraham estaba anunciando que la vida de Sara un día, por la fe que ella tenía, resucitaría. Abraham creía que Sara, aunque estaba muerto, ella vivía y un día iba a resucitar para vivir por toda la eternidad. Esa es la esperanza de los que creen en Dios, de los cristianos. Nuestra esperanza es que un día, cuando muramos, eso será inevitable. Luego resucitaremos y viviremos por la eternidad con Dios, sin enfermedad, sin muerte, sin virus, sin nada. Porque estaremos cerca de nuestro Creador, volveremos a la esencia por la que fuimos creados. Esa es nuestra esperanza. Y la Biblia, nuestro manual que nosotros seguimos, dice esto de etapa a etapa. Tenemos esa esperanza. Mira lo que dice Job. En el capítulo 19, 25 al 27, Job, un hombre de la antigüedad, él decía, pero aún en cuanto a mí, sé que mi Redentor vive. Sé en quién he creído, sé que mi Redentor vive y un día por fin estará sobre la tierra. Y después que mi cuerpo se haya descompuesto, todavía en mi cuerpo veré a Dios. Yo mismo lo veré. Así es, lo veré con mis propios ojos. Este pensamiento me llena de asombro. ¡Wow! Y eso es lo que creemos todos en Dios. Un día veremos a Dios. Ese propósito que tuvimos en la vida no fue en vano. Un día viviremos para siempre y ya no habrá lágrimas, ni dolor, ni angustia, ni hambre, ni sed, ni nada, porque viviremos llenos de la presencia del Eterno. Y Sara era una mujer que creía en eso, y Abraham era un hombre que creía en eso. Y Sara murió, pero Abraham sabía que ella resucitaría. ¿Sabes? Jesús dijo un día, Jesús que es el Rey de Reyes, un día cuando estaba en la tierra dijo, yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Cree en mí. Sara creyó en Dios y creyó en esa promesa. Dios cumplió la promesa en Cristo. Eso que tanto anhelaba Sara, un día vino. Era Cristo, el mismo Dios que se hizo hombre. Cristo es la vida. Cristo venció la muerte. Y si tan solo pudieras creer en Él y pudieras depositar una pizca de fe en que Él puede salvarte, si pudieras creer que Él es la resurrección, que en Él tienes vida y aunque estés muerto, tú vas a vivir. Y te des cuenta que la vida es tan corta, pero si tú depositas tu fe en Cristo, tú vas a ser su hijo, vas a ser salvado, vas a ser perdonado y vas a vivir por siempre con Él. Yo te invito a que creas en Él. Es lo que más quiero en el mundo. No hay nada más en el mundo que quisiera que tú creas en Él. Y para los que somos seguidores de Cristo,
Yo sé que la vida es confusa, difícil, incierta, pero Cristo nos ama y aferrémonos a esa esperanza. Aún en la pérdida, en el dolor, en el luto, agarrémonos de la mano de Dios, de la comunidad, y miremos hacia arriba. Déjame orar. Padre Santo, gracias por tu palabra. Gracias por el ejemplo de Abraham, ese ejemplo de fe, ese ejemplo, Señor, en donde tú demostraste su gracia, aún en las debilidades de él. Gracias por Sara, por su fe, por creer en ti. Dios mío, te pedimos que nos aferremos a ti, aún en medio del dolor, aún en medio de la pérdida, recordemos que hay esperanza. Y te pido, Padre, por las personas que no tienen el conocimiento de ti. Dios mío, te ruego que las personas que nos están escuchando hoy día y que están llenas de incertidumbres y no saben lo que va a venir mañana, que puedan creer en Cristo, que es la resurrección, que es la vida. Dios mío, haz una obra, haz un milagro y condúcenos por donde tú quieres conducirnos. Te adoramos, Señor, en tu nombre. Amén.